Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Evangelio del día de hoy, sábado 22 de marzo del 2025. Les saluda su hermano en Jesucristo, Carlos Pauta. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que así ustedes y yo conozcamos el temor de Dios y aprendamos a hacer su voluntad, como nos dice ahí el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Pidámosle al Señor que nos dé, que prepare nuestro corazón, que sea ese terreno fértil donde donde su palabra se encarne en nosotros y habite en nuestro corazón con toda su riqueza, como dice allá en Colosenses capítulo 3, versículo 16, y que nosotros perseveremos en ella y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice allá en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9. Comencemos, mis queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, del versículo 1 al 3 y del versículo 11 al 32. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda, viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo, dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido corrió y se echó a su cuello y le besó
efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Daos prisa, traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y empezaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó de qué era aquello. Él le dijo: Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba, pero él replicó a su padre: Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos meditando, reflexionando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, del versículo 1 al 3 y del versículo 11 a la 32. Este capítulo en especial nos habla acerca de la misericordia del Señor. En el versículo del 1 al 3 nos dice algo bien interesante. Dice: todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los publicanos y los pecadores eran los pecadores, los que desobedecían a los mandatos del Señor. Sin embargo, ellos se acercaban a él ¿para qué? Para oírle, para alimentarse de su palabra. En Romanos 15:4 dice: la palabra de Dios nos da la esperanza, nos da el consuelo. Por eso es importante que ustedes y yo, desde nuestra miseria de pecado, nos acerquemos siempre al Señor para escuchar, para alimentarnos de su palabra, para que la podamos vivir. Porque si no conocemos la palabra del Señor, entonces ¿cómo vamos a vivir el Evangelio? Por eso primero tenemos que conocer el Evangelio, la buena noticia del Señor. ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué me enseña? Y pedirle la gracia a Dios para que me dé para poder poner por obra, como dice allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, desechando toda malicia de vuestro corazón, recibid la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios os salva. Y no os contentéis con escucharla solamente, engañándoos a vosotros mismos, sino poned por obra. Por eso los publicanos y los pecadores se acercan al Señor. Pero hay un grupito de personas que se creen los justos, los santos, que ellos solamente necesitan estar cerca de, que creen que la salvación es solamente para ellos. Y estos son los fariseos. Y le dicen, los fariseos y los escribas, murmurar. Los fariseos y los escribas eran personas que se dedicaban a enseñar, a guiar al pueblo de Israel, al antiguo pueblo de Dios. Eran personas que
tenían conocimiento, muchísimo conocimiento de la Torá, del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Dice, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces, si Él es Hijo de Dios, si Él es santo, ¿por qué entonces deja que los manchados con el pecado, los pecadores, los publicanos, coman con ellos? Bien interesante. Jesús en Marcos 2:17, en Mateo capítulo 9, versículo 13, les dice, no necesitan médico los que están sanos, sino necesitan médico los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Sabiendo que ustedes y yo somos pecadores, hoy el Señor nos invita a sentir su llamado de misericordia, que nos volvamos a Él. Él viene es por nosotros, que en nuestra carne somos débiles, cometemos pecado, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, a veces intencionalmente, a veces sin ni siquiera darnos cuenta. Y muchas de las veces cometemos pecado, desobedecemos al Señor. ¿Por qué? Porque no conocemos sus mandatos. Entonces actuamos de nuestra propia iniciativa, de nuestro propio pensamiento. Si pensamos que esto está bien o aquello está mal. Pero si ustedes y yo conocemos la voluntad de Dios, le pedimos al Señor la gracia que nos dé para que ustedes y yo podamos cumplir los mandamientos de Jesucristo. Por eso al inicio le decía, es importante conocer el mensaje del Señor. ¿Para qué? Para poder ponerlo por obra, para que así ustedes y yo cumplamos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos presenta el Señor en el capítulo 11 del versículo, en el capítulo 15, San Lucas capítulo 15 del versículo 11 al 32, la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántas veces hemos escuchado la parábola del hijo pródigo? Había el padre que tenía 2 hijos. El padre, ¿quién representa? Dios. Los 2 hijos, ¿quién representa? Nosotros. Hijos, presenta al hijo mayor como el hijo que siempre está con él. Pero al final también tiene algo de, pero ¿por qué le recibes a una actitud farisea como los fariseos? Yo estoy siempre contigo, ¿y por qué le recibes a él? Mire lo que ha hecho y esto y esto y eso. Actitud de fariseos. Y muestra también al hijo que hizo malgastar. Primeramente pidió su parte de la herencia. Luego, como ya tiene todo, abandona al padre. Por eso dice la Sagrada Escritura por allá en el libro de Eclesiástico, ahorita no me acuerdo el capítulo, el versículo, acerca de las herencias. No se debe de repartir, los padres no deben de repartir herencia hasta su última hora, hasta que el Señor le va a llevar. Porque por las herencias, ¿cuántos hijos se pelean? ¿Cuántos hijos se dividen? Ahí están hechos los santicos con los papás hasta que reciben la herencia. Una vez que reciben la herencia, luego ya no les quieren ni atender, cosa que ni trabajaron, que ni les corresponde. Pero así sucede. Dice la palabra de Dios que la herencia debe ser, que deben de repartir la herencia, si es que hay herencia. Ya una vez que ellos disfrutaron toda su vida, al final, ahí sí. Antes no. Muy importante eso, ¿no? Para que tengamos eso en cuenta, porque hay personas que no se preocupan de sus papás, no se preocupan del anciano, de la anciana. Oh, pero si hay herencias, ahí están y en juicios y peleando por algo que ni siquiera trabajaron. No tienen vergüenza. Pero bien, el hijo menor, él lleva su parte de su herencia, va a un país lejano, se malgasta con prostitutas, en una vida de libertinaje, hasta que se acaba. Porque todo tiene su final. Dice allí en Eclesiastés capítulo 5, no te fíes en tus riquezas, tengas lo que tengas. Alguien puede decir, oh, yo tengo tanto dinero en el banco, tengo tantos bienes, tengo carros, casas. No te fíes. El mundo da la vuelta. Hay un dicho que dice, al que tenía el pie en el estribo,
luego le vi caminar a pie. No te fíes en las riquezas, eso es material, eso es pasajero. ¿Cuántos acumulan dinero? Viene una enfermedad, ahí se malgastan todo. Muchos que trabajan tanto por hacer algunos ahorritos, pero a la vez descuidan su salud, exponen su salud a la enfermedad, a ser vulnerables en la salud. Luego, ¿qué sucede? Pasan los años, entonces alguna enfermedad hace que todo lo que trataron de ahorrar ahí se vaya. Por eso es importante valorar la salud, el regalo de la salud que Dios a uno le ha dado. Que ustedes y yo estemos hoy saludables no es porque nosotros lo merezcamos. En el Salmo 103, versículo del 8 al 10 dice: Dios es compasivo, Él es misericordioso, es clemente, lento a la ira, rico en clemencia. No nos trata a nosotros como se merecen nuestros pecados. Nosotros estamos saludables, vivimos y existimos por misericordia de Dios. Porque si Él nos tratara conforme se merecen nuestros pecados, imagínense que fuera de nosotros. Entonces, muy importante. Hay que cuidar la salud, siempre. La salud es un regalo de Dios, que no todos tienen. Porque cuando uno se levanta y mira, o si vas a un hospital y miras cuántas personas que están gritando de dolor por esto o por aquello, uno dice: bendito sea el Señor, que un día me levante y no me duela nada, que no me duela la cabeza, que sea capaz de pensar, que no me duelan las manos, que sea capaz de hacer, de moverme. ¿Cómo no darle gracias al Señor por ese gran don de la vida, de la salud que Él nos da cada día? Y a veces podemos ignorantemente decir: oh, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios si todos los días veo igual? El que estemos hablando, el que estemos pensando, que podamos abrir nuestros ojos cada día, es fruto de la misericordia de Dios, no porque nosotros lo merezcamos. Entonces el hijo menor se fue, malgastó su fortuna, se acabó en la riqueza que él se fiaba, se divertía y se acabó. Y en ese lugar viene una hambre. No había ni qué comer. Se ajustó él con un ciudadano de esa ciudad. ¿Para qué? Para ir a cuidar cerdos, puercos. En aquel entonces el cuidar puercos era en lo más bajo que una persona podía caer. En lo más bajo. Entonces aquí está el detalle del Señor. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuántas veces ustedes y yo no hemos caído en lo más bajo de nuestra vida? En lo más bajo. Y el Señor, con su inmenso amor y misericordia, de ahí nos ha sacado, de ahí nos ha dado la mano, de ahí nos ha levantado para que seamos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús, como dice en 2 Corintios 5:17. Entonces, aquí viene el gran detalle. El hijo se portó mal, malgastó su dinero en cual él confiaba, se acabó, vino la hambruna y aquí viene el detalle. Cuando uno está en lo más bajo, puede que materialmente tenga, pero espiritualmente no tiene nada. Y lo material que tiene, cuando se muere aquí se queda. El tesoro que hizo en el cielo a través de las buenas obras, eso es lo que le espera luego de la muerte. Ahora, ¿qué tal si no hizo nada? ¿Qué le va a esperar? Por eso, Efesios 2:10, Dios dispuso de las buenas obras para que lo pusiéramos por práctica. No obras de la ley, buenas obras, obras de misericordia. Por eso vamos a ser nosotros juzgados en el juicio, en el día del juicio, Mateo 25, del 31 al 46. Entonces, miren, él cayó en lo más bajo que una persona puede caer, cuidar chanchos. Y no tenía ni qué comer. Quería comer lo que comían los puercos. ¿Qué sucede? Entonces, él entró en sí. Muy importante. A ver, cuando nosotros entramos a ver que hasta hoy, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Por qué yo soy así? Tan malagradecido, tan ingrato, tan malagradecida, tan ingrata con Dios, que es un Padre tan misericordioso.
¿Por qué sabiendo lo que es su voluntad, hago siempre lo contrario, dejándome llevar de los deseos de la carne? Él entró en sí. Paso número 1. Paso número 2. Se arrepintió, reconoció su pecado. He pecado contra Dios y contra mi Padre. Por eso aquellos que dicen, yo pecado no tengo, yo nunca peco, yo pecado no tengo. Mentira total. Romanos 3:23 dice, todos somos pecadores. Primera Juan 1:8, primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Cuando ustedes escuchan o de pronto dicen, yo no tengo pecado, yo a nadie he matado, yo a nadie he robado, yo pecado no tengo. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Él dentro en sí reconoció su pecado, luego se arrepintió, pidió perdón. He pecado contra Dios, he pecado contra mi Padre. Luego viene el acto de contrición, el arrepentimiento que lleva ¿a qué? A la conversión. Muchos nos quedamos solamente en el arrepentimiento. Oh sí, de verdad, he fallado a Dios, he fallado a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, a mis hijos. He fallado, he sido una mala persona. Sí, pues yo soy así. Y así he de morir, dicen muchos necios. Pero es que eso, el arrepentimiento, y si no viene con conversión, no es un verdadero arrepentimiento. Apunten eso. El arrepentimiento que no viene seguido por la conversión no es un verdadero arrepentimiento. Como aquella persona que vamos a suponer que le gusta decir mentiras. Y luego dice, oh, discúlpame, te mentí de esto no es la verdad es esto. Discúlpame, me arrepiento de haberte mentido, disculpa. Más luego lo mismo, mañana lo mismo, y piensa que con decir sorry o disculpa, ya está. Eso es un engaño tan grande del diablo para que no se arrepiente y se convierta. Porque cuando uno se arrepiente de corazón, abandona esa mala acción en donde uno está o lo que está haciendo para empezar una nueva vida en Cristo. Él estaba en lo más bajo, alimentando a los puercos. Reconoció su pecado, se arrepintió, pero no quedó ahí nomás. No siguió ahí alimentando a los puercos arrepentido. No. Él abandonó ese lugar y volvió donde el Padre. Como quien a nosotros nos invita a la palabra de Dios a abandonar nuestra vida de pecado y volver a ver al Padre, a ver, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mi vida? Haz de mí, Señor, lo que tú quieres, porque tú eres mi Padre y yo te pertenezco a ti. Y quiero vivir para hacer tu voluntad. Y eso es lo que más nos cuesta a todos los seres humanos. Bueno, a muchos. A muchos nos cuesta. La conversión. Porque hasta el arrepentimiento, muchos orgullosos ni siquiera hasta el arrepentimiento llegan. Ni siquiera son capaces de decir perdón, disculpen, me equivoqué, sí, fue mi error. O no, para ellos todo está bien. Todos los demás se equivocan, menos yo. Todos los demás fallan, menos yo. El diablo es padre de los orgullosos. 1 Timoteo 3:6. Y los que van un poquito más allá, o los que van un poquito más allá, decimos, bueno, sí, hay que ser humildes. Yo me equivoqué, te pido disculpas, perdóname. Bien, a nuestros seres queridos, a Dios, perdóname, Señor. Te fallé en esto, no te obedecí en esto. Pero de ahí a la conversión, pocos llegan, porque muchos se conforman con decir perdón, con decir sorry. Oh, es que reconozco que me equivoqué ya. Oh, pero si reconoces que te equivocaste y te arrepientes y no te conviertes, casi no estás en nada. Está casi en lo mismo. ¿De qué le sirve a uno reconocer que cometí un pecado, que he sido desobediente a Dios, que he sido un mal hermano con mis hermanos en Cristo?
y seguir siendo lo mismo, aunque les pida disculpas. ¿De qué sirve? De nada. Tiene que haber la conversión. Hechos 3:19. Arrepiéntanse y conviértanse. Esa conversión quiere decir abandonar las malas acciones, abandonar el pecado que me tiene atado al diablo, sometido a su voluntad, como es en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 26. Abandonar esas acciones y volverme a Dios. Buscar, como dice en Efesios 5:10, cuál es la voluntad de Dios. Ahí está la conversión. Y ahí está el detalle, el reconocerme pecador, el arrepentirme y el volverme a Dios. Y si me arrepiento y no me convierto, entonces mi arrepentimiento no es un arrepentimiento o verdadero o sincero. Escuche como dice Isaías capítulo 55, versículo 7. Dice: que el malvado abandone su conducta. ¿Se dan cuenta? No dice que el malvado se arrepienta de lo que está haciendo. Oh, me arrepiento, disculpen a todos, les he fallado. Disculpen. No, que el malvado abandone su conducta, su mala conducta. Entonces tiene que haber un cambio cuando estamos realmente arrepentidos. Ahí es que se conoce cuando una persona realmente está arrepentida, cuando hay el cambio, que no hable en tus palabras, que hable en tus acciones. Que el malvado abandone su conducta, el hombre inicuo sus pensamientos, y se vuelva a Yahvé el compasivo, a vuestro Dios generoso en perdón. Entonces, de eso consiste la conversión. De arrepentirse, de abandonar y regresar a Dios. Porque muchos pueden arrepentirse, sí me arrepentí. Abandonar la mala acción, sí abandoné lo malo que hacía. Pero no vuelven a Dios. O sea, no buscan la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No, sino viven por su cuenta. Otra vez dice Isaías 55:7. Que el malvado abandone su conducta, el hombre inicuo sus pensamientos, y se vuelva a Yahvé el compasivo, a nuestro Dios generoso en perdón. En Jeremías capítulo 3, versículo del 12 en adelante, el Señor nos habla acerca de la apostasía. Muy importante. Aquel hijo menor se aleja del padre, como cuando un hijo, desobedeciendo a Dios, se aleja de Dios. Les voy a hablar un poquito de la herejía y de la apostasía. ¿Qué es una herejía? Una herejía es negar una verdad de la fe. Les pongo un ejemplo. Muchos pueden decir, yo creo en Dios, yo respeto, venero a la Virgen María. Yo sé que Cristo fundó una sola iglesia, pero lo que sí yo no me confieso. Oh no, yo no me confieso, Dios sabe mi pecado y además yo pienso que pecado no tengo porque Dios es amor y Dios perdona todo. Eso es una herejía, negar una verdad de la fe. O por otro ejemplo, pueden decir, yo me confieso, pero yo cuando comulgo en realidad yo no siento, no pienso que ahí estuviera la presencia real de Cristo en la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma, divinidad. Eso se llama herejía, es un hereje y es un pecado que hay que confesarse. Ahora, ¿qué es la apostasía? La apostasía es el conjunto de herejías, no solamente negar una verdad de la fe, sino muchas verdades de la fe. Y cuando uno comete el pecado de apostasía, es un pecado gravísimo, pecado mortal, pecado capital. Cuando uno, como el hijo menor, estaba con el padre, ¿cierto? El hijo menor, el hijo mayor estaban con el padre. El hijo menor agarró lo que a él le correspondía y se alejó del padre. Cuando uno se aleja de Dios, abandonando la sana doctrina,
negando muchas verdades de la fe. O no, Dios no fundó ninguna iglesia, no hay que confesarse, Cristo no está en la hostia, Jesús no es Dios, como muchos atrevidos dicen. Eso es pecado mortal, de apostasía, y es doctrina, enseñanza de demonios, dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Entonces, muy importante, esto se tiene que saber, porque si no se explica, entonces ¿cómo van a saber? Una cosa es la herejía, otra cosa es la apostasía. Cuando uno abandona a Dios y se va a vivir su fe a su manera, como se fue el Hijo a vivir su vida a su manera. En Jeremías capítulo 3, vamos a leer del versículo 12 al 14, dice: Anda y pregona estas palabras al norte. Vuelve Israel apóstata, oráculo de Yahvé. ¿No estará airado mi semblante contra vosotros? Porque piadoso soy, oráculo de Yahvé. No guardo rencor para siempre. Tan solo reconoce tu culpa. Vuelve apóstata. ¿Cuántos de nosotros alguna vez en la vida pudimos haber cometido apostasía? Nos alejamos totalmente de la vida cristiana. Dejamos de ir a misa, dejamos de confesar porque pensamos que no tenemos pecado, dejamos de comulgar porque no sabíamos que ese es el culmen de la vida cristiana, dejamos de participar de los sacramentos o dejar que nuestros hijos participen de los sacramentos porque ni nosotros estábamos instruidos en eso, y sin pensar nos alejamos de muchas verdades de fe. Hemos cometido apostasía. ¿Y qué dice el Señor? Vuélvanse. Zacarías 1:3. Volveos a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor. Dice el Señor: anda y pregona estas palabras al norte. Vuelve Israel apóstata, oráculo de Yahvé. No estará airado mi semblante contra vosotros, porque piadoso soy, como el padre en la parábola, piadoso salió a encontrarle, alegre al hijo pródigo que volvió. Porque piadoso soy, oráculo de Yahvé. No guardo rencor para siempre. Tan solo reconoce tu culpa. Por ahí empieza. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Dentro en sí reconoció su culpa. Dijo: he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios. Volveré, pediré perdón. Reconoce tu culpa. ¿Cuánto de nosotros, llevados por el orgullo, no queremos reconocer que cometemos alguna culpa, que somos culpables de esto, de aquello? Lo primero que el Señor nos dice: tan solo reconoce tu culpa, pues contra Yahvé tu Dios te rebelaste. ¿Cuántos nos hemos rebelado contra Dios en nuestra vida? Dejando de participar de los sacramentos, dejando de asistir a la misa, o aún escuchando doctrinas diabólicas, cosas que la iglesia nunca ha enseñado. Tan solo reconoce tu culpa, pues contra Yahvé tu Dios te rebelaste. Frecuentaste a extranjeros bajo todo árbol frondoso, y no escuchasteis mi voz, oráculo de Yahvé. El Señor nos invita a escuchar su voz. Entonces, para ir terminando, para ir concluyendo, aquí viene el siguiente detalle. Primero, él se reconoce culpable, pide perdón, se convierte, regresa al Padre. Y dice luego, estando todavía lejos, le vio su padre y conmovido se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre, aquí el versículo 22, en el versículo 22
Una vez que regresa a Dios y dice, que regresa al Padre, cuando regresamos a Dios, Señor, he pecado contra ti. Dice, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Cuando se arrepiente, cuando se convierte y cuando vuelve a Dios, dice, pero el Padre dijo, aquí va el gran detalle, versículo 22. Pero el Padre dijo a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Los sacerdotes. Por eso dice San Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, somos embajadores. Somos los embajadores de Cristo, como si Dios mismo os reconciliara a vosotros, si Dios mismo reconciliara a través de nosotros. Os pedimos y os rogamos que os reconciliéis con Dios. Entonces el Padre, o sea, el Padre es Dios, le dijo a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Los sacerdotes. Pero el Padre dijo a sus siervos, daos prisa, traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Una vestidura nueva. ¿Cuál es la vestidura nueva? Que es quitarse la vestidura vieja y poner una vestidura nueva. Cuando ustedes y yo acudimos al sacramento de la misericordia de Dios, al sacramento de la reconciliación, cuando nos confesamos nuestros pecados son borrados y empezamos ustedes y yo una nueva vida en Cristo. Ya lo viejo queda y se borra los pecados que confesamos y empezamos una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora en el tiempo de Cuaresma, acerquémonos al sacramento de la reconciliación. Le dice el Padre a sus siervos, a los sacerdotes, dice Dios a sus sacerdotes, póngale una vestidura nueva, un vestido, sandalias, un anillo. Dios está esperando por ti y por mí para que nos acerquemos a reconciliarnos con Él. Muchos dicen, por aclarar este tema, yo me confieso directamente con Dios. No hay un capítulo en la Biblia que diga que uno se confiesa directamente con Dios. El Salmo 32, versículo 3 por ahí, nos habla de confesar nuestros pecados a Dios. El libro de los Salmos pertenece al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Juan capítulo 20, el versículo 22 al 23, Jesús le da ese encargo a sus apóstoles. A quienes ustedes perdonen sus pecados, les quedan perdonados. A quienes ustedes no le perdonen, le quedan sin perdonar. Jesús entrega ese ministerio, ese trabajo a sus apóstoles y sucesores de perdonar los pecados. Por eso dice San Pablo en 2 Corintios 5, 20, somos nosotros embajadores de Cristo. Los sacerdotes son embajadores de Cristo, como si el mismo Dios os perdonara a ustedes a través de nosotros, dice San Pablo. En Hechos capítulo 18, versículo 19, no, en Hechos capítulo 19, versículo 18, dice que los que habían creído venían y confesaban sus pecados. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, confesados sus pecados mutuamente. O sea, aquí mismo en la tierra, unos tienen que confesar los pecados con otros, o sea, nosotros con los siervos de Dios, que son los sacerdotes, a manera de Melquisedec, a quienes Jesús instituyó en la última cena, en Lucas capítulo 22, del versículo 19 al 20. A eso nos invita el Evangelio de hoy, a participar de la misericordia del Señor, a gustar y ver qué bueno es del Señor, como dice el Salmo 34, versículo 9. A reconocer nuestro pecado, a arrepentirnos, a convertirnos, a empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Y luego el Padre hace una fiesta, porque dice aquí mismo en el capítulo 15, versículo 7 y el versículo 10, que hay fiesta en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no tengan necesidad de convertirse. Y también no seamos nunca como el hijo mayor, estar molestos, incómodos, porque
Porque si esta persona que antes era así, vivía así, ahora le veo que ha cambiado. Pero ¿cómo Dios pudo haberle perdonado si hacía esto, hacía aquello? Para Dios nada es imposible. Y dice la palabra de Dios, no tires una piedra, el que bota una piedra al cielo, a su propia cabeza apunta. Más bien hay que orar por nosotros mismos, hay que orar por nuestros hermanos y hermanas en Cristo en el mundo entero, por quienes viven una vida cristiana y especialmente por los que viven una vida lejos de Dios, para que así como nosotros hemos sido testigos de Cristo, hemos entrado en nosotros mismos, nos hemos reconocido pecadores, nos hemos acercado al sacramento de la reconciliación y cada día nos esforzamos por abandonar la vida de pecado y vivir una vida de gracia de Dios. También oremos por nuestros hermanos, especialmente por los más alejados, por los ministros de Satanás, por los brujos, por todos los que hacen el mal, para que se conviertan y se salven. En Ezequiel capítulo 18, versículo 32 dice la palabra de Dios: Dios no quiere que nadie muera, sino que se convierta y que viva. Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Ahora en este tiempo de Cuaresma, mis queridos hermanos y hermanas, acerquémonos nosotros y invitemos a nuestros familiares a acercarnos al sacramento de la reconciliación. Puede ser que nosotros sí nos acerquemos, pero a nuestra familia ahí le dejamos que vivan como más puedan. Y muchos dicen que viva como pueda, que viva como más quiera. Y eso es ser cristiano. Y eso es ser un verdadero creyente, dejar que tu hermano y tu hermana en Cristo estén sometidos a las garras del diablo, a su voluntad, como dicen 2 Timoteo 2:26. Eso es ser cristiano. Ser egoísta, ocuparte solo de ti, menos de los demás. Con esta me despido. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 8. El que no tiene cuidado, especialmente de sus familiares, de los de su casa, es peor que un infiel, o sea, peor que el que ha abandonado a Cristo. Peor. Porque fuera de nuestra casa puede ser que nosotros seamos los únicos que nos confesamos, vamos a misa, y los demás. Pues es que no quieren. Sigue invitando. No te canses de invitar. No te desanimes cuando se burlen de ti, cuando no quieran. Sigue. Sé persistente. Invitando no pierdes nada. Pero si no invitas, pierdes mucho. ¿Qué tal si esta persona algún rato se muere, como todos tenemos que morirnos? No te va a quedar el cargo de conciencia: pude haberle llevado a misa, pude haberle llevado que se confiese y no hice. No te va a quedar ese cargo de conciencia. ¿Por qué? Por falsa vergüenza. La falsa vergüenza es cuando, no, es que de repente se va a enojar, es que de repente se va a poner bravo, de repente va a querer pegar. No voy a decir nada más. San Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 4 del versículo 1 al 2 que nosotros los cristianos tenemos que nunca desanimarnos cuando invitemos a nuestros seres queridos. Vamos a la iglesia, vamos al sacramento de la confesión. Digan lo que te digan, y si te dicen cosas negativas, no te desanimes. Entonces San Pablo nos dice que nunca debemos desanimarnos. No nos desanimamos. Que nunca tenemos que tener falsa vergüenza. Es que es mi tío, mi tía, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana. De repente va a enojarse, de repente, no, ellos casi eso no les gusta. ¿Vas a dejar esa oportunidad que esa persona tenga de conocer a Dios? Y dice también que tenemos que hablar sin rodeos, de una al grano, al pan, pan, y al vino, vino. Y sin desvirtuar la palabra, o sea, como tiene que ser. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de participar de su misericordia y a la vez de compartir su misericordia que hemos recibido de Dios con nuestros seres queridos.
e invitar a nuestros seres queridos. Que se hace este compromiso en la Cuaresma. Invitar a nuestros seres queridos, especialmente a los que viven más alejados de Dios, que se acerquen a Dios. Si te insultan, si te hablan, no te preocupes. La boca habla de lo que guarda en el corazón. No te están hablando a ti, están hablando lo que guardan en su corazón. Pero no dejes pasar esta oportunidad. Quién sabe que en la próxima Cuaresma cuántos podemos estar o no estar. Ahora es cuando. Aquí es en donde hay que tomar acción, mi querido hermano y hermana. Les envío un gran abrazo para ustedes. Que el Señor les bendiga y les proteja. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice ya en 1 Corintios capítulo 16 del versículo 23 al 24. Que la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Les gracias por participar de la reflexión y meditación con su hermano Carlos Pauta. Les envío un abrazo, les quiero mucho y si Dios permite, nos vemos el día de mañana. Como dice en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.